Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Continuamos con este tema de estudio de Cristo formador. Estamos tratando el modo de actuar de Cristo en su trabajo de formación de los discípulos. Y les he recordado varias veces que conviene tener presentes 3 círculos concéntricos. El primero es el de la escena evangélica, en la que Cristo se encuentra con alguien. La samaritana, Zaqueo, Nicodemo, Juan, Pedro, quien sea. El segundo es, quitamos al discípulo y nos ponemos nosotros. Por tanto, yo soy la samaritana, yo soy Zaqueo, yo soy Pedro, yo soy Juan, o incluso yo soy Jesús, porque son actitudes espirituales que Él vive para dejarnos un testimonio y para transmitirnos una gracia. Y el tercer círculo concéntrico ya no es el bien espiritual personal, sino el bien de las personas que están a nuestro alrededor. Y por tanto, si Cristo dialoga con Zaqueo y le dice, baja porque hoy conviene que me hospede en tu casa, y luego Zaqueo le dice, si a alguien he defraudado, voy a devolverle 4 veces más, y el Señor después dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa, significa que todo eso tiene un significado para nosotros aquí y ahora, y lo tiene para las personas a las que nosotros ayudamos, porque en algún momento de su vida Dios nuestro Señor se autoinvita a cada una de las casas, les hace ver de una manera muy clara en su conciencia cuál es la situación de su vida, les hace ver los aciertos, les hace ver los errores, no para hundirnos ni humillarlos, sino para que ellos adviertan que es posible que no todo lo hayan hecho bien. Pero Cristo no llama la atención a Zaqueo en ningún momento. Y la sola cercanía del Señor hace que Zaqueo piense en que ha hecho cosas no buenas. Y esas cosas no buenas las corrige. Y además añade a la trampa, vamos a decir así, que haya podido hacer para todas las personas que se vieron afectadas por la trampa. Pero sobre todo la última palabra que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ese hoy para cada uno de nosotros es un día distinto y hay que estar atentos para ese hoy y hay que estar atentos para que ese hoy sea, digamos, más cercano para las almas que el Señor nos confía. Entonces, 3 consideraciones: la histórica evangélica, la teológica espiritual y la pastoral. Si lo vemos de esta forma, cualquier pasaje evangélico es muy rico. Entonces, hablando sobre el tema del método con el cual el Señor forma a sus apóstoles, nos quedamos la vez pasada en uno de los principios que les comentaba, y es el de la interioridad. Voy a completar algún elemento que me faltó la vez pasada y luego continuamos con otros aspectos.
Comentando el aspecto de la interioridad, les dije que a Dios nuestro Señor no le interesan las apariencias, le interesa lo que hay en el fondo del corazón. Y Él viene a iluminar con su luz nuestra conciencia, algo interior. Él viene a enriquecer nuestro corazón con su amor, algo interior. Y enriquecido nuestro corazón con ese amor interior, luego puede manifestarse en el exterior de distintas maneras. Lo que quiero ahora comentarles es una parte del Sermón de la Montaña donde aparece perfectamente qué entiende Jesús por interioridad. Saben que 3 de las formas en las que los judíos religiosos manifestaban su culto al Señor eran la oración, el ayuno y la limosna. La oración, dijéramos, que afecta específicamente al terreno espiritual, el ayuno que afecta al aspecto físico, tal y como se entiende en el texto del que habla el evangelista, y la limosna, que es una manifestación de nuestra caridad. Bueno, antes de la venida del Señor e incluso después de su venida, los fariseos, que eran, dijéramos así, los más estrictos observantes de las normas religiosas judías, cuando oraban, cuando ayunaban o cuando daban limosna, eran descarados y ostentosos. O sea, lo hacían para que los vieran los demás. Y Jesús busca justamente lo contrario, que no los vean los demás, que los vea solo Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que está en los cielos y ve en lo secreto, recompensa a las personas. Por eso el Señor, cuando dice, cuando hagas oración, no vayas a las esquinas de la ciudad y te pongas en gestos exagerados de oración para que te vean los demás. Porque entonces ya no es oración, es una especie de exhibición de la propia vanidad, del propio orgullo, de la propia soberbia. Y el Señor dice, tú cuando hagas oración, entra en tu habitación, cierra la puerta, para que tu oración quede en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y eso que dice de la oración lo dice de la limosna y lo dice del ayuno. Los fariseos, cuando ayunaban, no se peinaban, no se bañaban, para que los demás vieran que estaban en una situación especial. Y el Señor dice, no es así. Tú cuando ayunes, lávate la cara y perfúmate, para que los demás no lo adviertan. Interioridad. Y que sí lo advierta tu Padre, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y sobre la limosna dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Interioridad, incluso para la misma persona, para que lo vea tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que ve lo escondido te recompensará. Por eso es importante que nosotros demos su lugar a lo que significa la interioridad en nuestras vidas. Porque es mucho más convincente un argumento y una coherencia de vida que parte de lo interior y que no se impone ostentosamente a los demás, sino que invita con esa actitud de sobriedad y de madurez y de alegría y de normalidad a que los demás adviertan que hay algo especial, que también ellos pueden conocer, pueden asimilar, pueden participar, pueden enriquecerse espiritualmente y enriquecer a los demás. También se puede ver perfectamente esto en la parábola del fariseo y del publicano, interioridad.
2 hombres suben al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo se pone de pie y casi en voz alta dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, adúlteros, injustos, ladrones. Ayuno 3 veces por semana, doy mi limosna. Ni soy como ese publicano. Y el publicano se queda a la entrada del templo, ni siquiera se atreve a levantar la mirada para ver a Dios, y lo único que le dice es: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Que es la fórmula que han utilizado desde muchos siglos atrás nuestros hermanos ortodoxos para manifestar su arrepentimiento al final de la confesión. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y el Señor dice: bajó justificado a su casa este segundo, y no el primero. El primero, ostentoso y vanidoso, orgulloso, altanero, creído, muy creído. Y el segundo, humilde, sencillo, con esa religión interior del reconocimiento sincero de las propias faltas, de los propios pecados, y el mucho mayor agrado que Dios se encuentra en esta segunda oración y no en la primera. Fíjense incluso que lo que dice el fariseo no son mentiras. Porque efectivamente, si él ayunaba 3 veces por semana, pues era verdad. Si él daba limosna y pagaba los diezmos, era verdad. Y que habría otros hombres injustos, seguramente era verdad. Pero no se trata de, dijéramos así, publicitar la verdad de esa manera. Porque entonces ya no es la verdad la que está ahí, es la vanidad la que está dirigiendo todo. Y el Señor ve el corazón, y por eso nos pide que nosotros empecemos nuestro trabajo desde el interior, como Él hace en su propia vida y como Él pide a los discípulos que lo vayamos haciendo. Avanzamos y hay otro elemento muy importante en el método formativo del Señor, que se llama la motivación. Motivo es, vamos a decir así, un argumento que mueve, motivo, argumento que mueve a otra persona a realizar algo o a dejar de realizarlo. Y el motivo conviene que sea respetuoso, positivo, comprensible, atractivo. Yo puedo querer mover la voluntad de un hijo, en su caso, con una chancla. Y todos tuvimos de alguna manera en ocasiones esos motivos y fueron eficaces. ¿Sí? O un palo o un cinturón y no pasó nada. No hubo, ¿cómo decir así? Traumas ni complejos psicológicos que necesitaran psicólogo durante 3 años y psiquiatra durante 8. Y aquí están los resultados. Pero desde luego el Señor no utilizó ese método. De todas maneras, es comprensible, es admirable y es de agradecer que quienes nos formaron con las luces que tenían y los medios a su alcance que tenían también utilizaran esos métodos. Pero el Señor, ¿qué motivos utiliza? Pues fundamentalmente el reino de los cielos. Fíjense las bienaventuranzas. Allí está perfectamente la síntesis de las motivaciones que daba el Señor. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No hablaba solamente de la pobreza,
porque si solo fuera eso, nadie lo sigue. En cambio, cuando dice, porque de ellos es el reino de los cielos, si los pobres en este momento no tienen nada, saben que les aguarda la mayor de las riquezas por toda la eternidad. Es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos, porque serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, y más cuanto más serios sean los temas y más vayan creciendo las personas, tenemos que aprender a motivarlas para que lo que nosotros tratemos con ellos sean propuestas y no imposiciones. Y sabremos proponer si no solo pedimos algo, sino damos el motivo por el que conviene que se haga ese acto. Ahí está desde el orden de la habitación hasta la selección de las amistades, hasta las decisiones respecto a horarios, respecto a carreras, respecto al esposo o el novio o la novia, sabiendo que al final quienes deciden son ellos o ellas, pero que encuentren en nosotros reflexiones que les ayuden a elegir bien o a elegir mejor. Y esto lo iremos haciendo en la medida en que vayamos encontrando los motivos. En este sentido, cuando el Señor propone las obras de misericordia, tuve hambre y me diste de comer, como tema del juicio final, se preocupa por añadir dos motivos de gran importancia. Primero, la segura posesión del cielo. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. No solo se trata de vestir al desnudo y de dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Dijéramos que eso es lo que se pide. El por qué es muy importante. Porque de ustedes es el reino de los cielos. Ese reino de los cielos ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y hay un segundo motivo extraordinariamente importante que quizás no siempre captamos o no le damos lugar, y es la identificación mística de Cristo con cada uno de los necesitados. Recuerden lo que dice: cuantas veces han hecho esto con el más pequeño de los míos, conmigo lo han hecho. Cristo se identifica con el pobre, con el hambriento, con el sediento, con el enfermo, con el encarcelado. Por eso es tan importante que nosotros no solo tengamos un buen corazón para hacer el bien a las personas que se encuentran en necesidades así, recuerden que también hay obras de misericordia, no solo físicas, corporales, sino también espirituales. La tecnología, ¿cuánto nos ayuda? Decía entonces que hay obras de misericordia corporales y espirituales, pero en todos los casos conviene que nosotros sepamos motivar a las personas. Hay un texto que les quiero leer para que adviertan cómo hay motivaciones importantes en la actuación habitual de muchas personas. Dice el texto así, es más largo, selecciono alguna parte que dice:
Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive con alabanza, aprende a apreciarse. Recuerden lo que les dije en otra ocasión, que las alabanzas hay que hacerlas en público y las correcciones en privado. Porque si corregimos en público y nunca alabamos, aunque fuera en privado, estamos realmente cometiendo dos errores muy serios. Corregir en público significa humillar a una persona. Significa dejarla como un tapete que todos pisan. Significa, pues, dijéramos, destruir su autoestima. Aunque todos tenemos cosas que nos deben corregir otros, es bueno que quienes corrijan o que quienes corrijamos lo hagamos de una manera sobria, discreta, donde solo se entere el corregido del tema de la corrección y no todos los demás. Y todos los demás pueden ser los demás miembros de la familia, los demás compañeros de clase, los demás compañeros de juego, de diversiones, de trabajo, de lo que fuera. Hay que estar atentos en eso. Si un niño vive con alabanza, aprende a apreciarse. Por tanto, la alabanza es un buen motivo que nosotros deberemos saber emplear correctamente. Porque no se trata de alabar donde no hay base, que esa es una mentira. Pero alabar donde hay base y donde hay motivo, pues vale la pena hacerlo. Si un niño vive con aprobación, aprende a gustarse, a valorarse, porque ve que está haciendo las cosas bien y que sabe hacer las cosas bien. Sin embargo, si en alguna ocasión, y puede darse, o el papá o la mamá o el hermano mayor están siempre dando un palo por la misma zona a un hijo, a una hija o a un hermano, pues lo que hacen es quebrarle las alas a la persona y hacer casi imposible que remonte el vuelo, porque las alas que debieron alimentársele en familia o en casa, en realidad se las estuvieron quitando pluma por pluma. Hay que estar atentos. Si un niño vive con aceptación, aprende a encontrar amor en el mundo. Así como me aceptan a mí en mi casa, yo sé aceptar a los demás. Normalmente vamos a ser ante los demás un reflejo de lo que nosotros hemos recibido. De aquí la importancia, como les decía, de saber motivar positivamente. Si un niño vive compartiendo, aprende a ser generoso. En esto tengan presente cuando el hijo es único, es más fácil que pueda ser más egoísta y que se pueda convertir en un pequeño, mediano o gran tirano. Porque como no tiene que compartir nada con nadie, se cree con derecho a todo y con derecho a exigir todo. Si un niño vive con amistades, aprende que el mundo es un lugar agradable donde puedo encontrar buenos amigos. Pasamos a otro principio, después de la motivación, que es la radicalidad. Es una palabra dura, pero es un principio evangélico importante también. Cristo es consciente de que el corazón humano se haya dividido, inseguro, titubeante. El hombre necesita claridad y exigencia en los mensajes que se le transmitan, porque solo un mensaje claro y exigente, al final motivado, según estábamos viendo antes, libera de la esclavitud, de la ambivalencia que puede ser tan perjudicial para la psicología de las personas. Por eso el Señor nos da el mensaje
de la radicalidad en diversos momentos. Fíjense en estos. Unas veces es en el contexto del uso de las riquezas. Dice así: ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. La conclusión es lo más radical: no pueden servir a Dios y a las riquezas. No significa que no se pueda convivir cristianamente con riquezas. Significa que no podemos tener como señores simultáneamente a Dios y al dinero. Porque si los dos son señores, hay cosas que le vamos a dar a uno y le vamos a quitar a otro. Si se las damos a Dios y se las quitamos a las riquezas, estamos bien. Pero si se las quitamos a Dios y se las damos a las riquezas, tenemos un problema. Y ahí la radicalidad tiene que ser así: o Dios o las riquezas. Se puede perfectamente armonizar esto sabiendo que Dios es nuestro Señor y las riquezas son un instrumento que nos sirve a nosotros y que no nos esclavizan. Porque si nos esclavizan, pues estamos dando a las riquezas en lugar de Dios. Y por eso qué bien que el Señor, ningún otro podría haberlo dicho así: no puedes servir, digamos, reconociendo como Señor simultáneamente a Dios y al dinero. Dios en su lugar tiene que estar siempre en la cumbre, y el dinero, en la medida en que lo hayamos o heredado o adquirido honestamente, tenemos que emplearlo como instrumento, porque si no es instrumento, puede llegar a ser dictador. Y de ser nosotros señores relativos de nuestros bienes materiales, nos podemos convertir fácilmente en esclavos de esos bienes materiales. Por eso la radicalidad del Señor en este momento la presenta en relación con el uso de las riquezas. Pero no es solo eso. Fíjense también otro momento: en la jerarquía de los diversos amores de un corazón. Él dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense qué radical. Hay que explicarlo, pero en el fondo la expresión es esa. No significa que no podamos ni debamos amar a nuestros padres o a nuestras madres. Hay que amarlos, pero no sobre el amor de Dios. Si tenemos nosotros en primer lugar el amor de Dios, caben después todos los amores, ordenadamente. Y los amores más nobles en la tierra son el amor al Padre y el amor a la Madre. Aquí lo que el Señor nos quiere dar a conocer es que no podemos nosotros cambiar este orden en los amores. Y por eso lo dice de esta manera: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, o sea, más que a Dios, pues no es buen hijo de Dios. Porque lo primero que merece Dios es el reconocimiento de su amor, de su poder, de su sabiduría, como creador nuestro, como Señor nuestro, como el mejor de los padres y la mejor de las madres simultáneamente. Esa es la radicalidad evangélica. Otras, en la misma actitud de fondo ante Cristo. Fíjense en lo radical que es esto: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Nuevamente,
la expresión es muy radical y es muy clara y es muy necesaria en determinados momentos de nuestra vida. Porque estar con Él significa estar con su Evangelio, con los valores que nos presenta, con las bienaventuranzas que nos predica, con las actitudes que Él va tomando a lo largo de su vida, con la aceptación humilde, aunque muchas veces dolorosa, de la cruz. Y por tanto, cuando se trata de ver a Cristo en la cruz, el que no está con Él, está contra Él. Piensen en este punto en los fariseos y en los sacerdotes y en los escribas que estaban ante Jesús crucificado en el Calvario. Ahí había algunos, o algunas más bien, que estaban con Él, María y las santas mujeres. Y quienes no estaban con Él en ese punto, realmente estaban contra Él. Y eran fundamentalmente las autoridades judías, que le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. No entendieron para nada lo que significaba la cruz. A otros salvó y así, y a Él mismo no se puede salvar. Y se reían de Él. Entonces, es bueno que en determinados momentos el Señor nos diga así de clarito, y que nosotros nos preguntemos en decisiones importantes: ¿estoy yo con Él o estoy contra Él? No será una tercera posibilidad. En el fondo se trata de que tengamos nosotros claridad y transparencia en los criterios con los que nosotros estamos viviendo y viviendo nuestras vidas. Hay otro criterio que es importante que veamos, y es otro principio, se llama corresponsabilidad. Corresponsabilidad. En el proceso de maduración del discípulo, Cristo formador advierte la importancia de que los demás sean responsables, y Él se esfuerza por inculcarla. Quiere que los apóstoles, los discípulos, sean personas maduras, sean personas responsables, sean personas de fiar, porque la misión que les va a encomendar exige que sean responsables. Fíjense, les va a decir: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es esa la responsabilidad que deja sobre sus hombros. Pero no se lo dice el primer día de la llamada. Y los va a ir educando también en este aspecto de la corresponsabilidad. Hay sobre todo dos pasajes que nos pueden iluminar en este principio. El primero es la multiplicación, la primera multiplicación de los panes. Cuando el Señor les dice: me da compasión esta multitud, porque me sigue ya desde hace 3 días, no tienen qué comer y muchos han venido de lejos. Esa es la actitud del corazón del Señor. Fíjense en la superficialidad y evasión de los apóstoles cuando como solución proponen: pues mándalos a los pueblos estos y que se compren cosas para comer. Y el Señor les dice: no tienen necesidad de ir por allá, denles ustedes de comer. Eso es corresponsabilizarlos. Ellos querían la solución fácil, que no nos compliquen la vida. Nosotros tenemos nuestro equipo organizado,
somos 12 y contigo 13 y nos bastamos. Por los otros 1000, pues allá ellos. Pero el Señor les dice, no, denles ustedes de comer. Y de esta forma les quiere hacer responsables y partes de la solución de la dificultad real. Luego le dicen que hay uno que ha traído algunos peces y algunos panes, y el Señor les dice, tráigamelos. El Señor se va a encargar de multiplicar panes y peces, pero los apóstoles se van a encargar de repartir y de recoger. Corresponsabilidad. Por tanto, no es la solución fácil la que forma, sino es la solución que hace partícipes a todos unos miembros de un determinado grupo de una solución conjunta. Y la solución conjunta va por el Señor, que tiene la iniciativa, que supera la objeción fácil de los apóstoles, que implica a los apóstoles en la solución del problema. Él va a poner la parte más importante, porque no multiplican los apóstoles los panes ni los peces. Lo único que hacen es acercárselos al Señor para que Él, después de bendecirlos, los multiplique. Pero los apóstoles se tienen que encargar responsabilidad de repartir. Y se tienen que encargar, eran judíos ahorrativos o ahorradores, se tienen que encargar de recoger lo que sobra. Ahí tenemos nosotros que entiende el Señor por corresponsabilidad. Y es importante tener presente este punto. Hay también otro momento en el que el Señor nos muestra cómo confía responsabilidades a los demás apóstoles, a los discípulos. ¿Recuerdan ustedes? Hay un momento en el que el Señor, que ha elegido a 12, añade 72 más, entre los muchos que le siguen. Y a estos 72 los envía de 2 en 2 a todas las ciudades y aldeas a donde pensaba ir él, para que le fueran preparando el camino, con instrucciones precisas. Y vemos por ello cómo el Señor sabe confiar en sus apóstoles, sabe confiar en sus discípulos y sabe implicarlos en lo que es la tarea de la evangelización. Es cuando les dice que no lleven 2 túnicas, que no lleven dinero en la alforja, que no lleven 2 pares de sandalias, que gratis han recibido todo, y el Señor no les ha cobrado ni un 5 en todo lo que es su formación, y que tienen que dar todo gratis, y que lleguen a las ciudades y que prediquen que está cerca el reino de los cielos, y que acepten las casas donde los reciban, y que acepten la comida que les ofrezcan, porque el obrero es digno de su salario. O sea, les da instrucciones muy precisas para hacerlos corresponsables en lo que significa la transmisión del Evangelio. Y los discípulos van, y no solo van, siguen al pie de la letra las instrucciones del Señor, y cuando regresan, no sé cuánto duró, supongamos un fin de semana o una semana de misiones, no sé cuánto haya durado, pero cuando regresan todos contentos, presumiéndole al Señor: hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. O sea, fueron fieles a las consignas que el Señor les mandó, y el Señor se encarga de que cuando uno es fiel, Él responde. Y no es que ellos hayan logrado la expulsión de los demonios, reconocen humildemente, se nos sometían en tu nombre. No por lo que nosotros decíamos ni mandábamos, sino porque nosotros mandábamos en tu nombre.
y en nuestras palabras te reconocían a ti. Y el Señor les dice, y vean cómo educa, dice, no se alegren ustedes de eso. Eso es pasajero. Dice, alégrense de que sus nombres, los de ustedes, estén escritos en el reino de los cielos. Ese es el verdadero y definitivo motivo de alegría. El que al final Él nos reconozca como suyos y nos lleve a vivir con Él en el cielo. Hay otro principio que en realidad es un principio triple que es muy útil, y es el principio de los tres haceres. El verbo hacer se convierte en sustantivo, un hacer, pero van a ser tres. Y el Señor los practica los tres. El primero es hacer. El segundo es hacer. El tercero es dejar hacer. ¿Cómo lo practica el Señor este principio? Pues hay que ser conscientes de que cada página del Evangelio es una muestra del hacer de Jesús. Cuando se encarna está haciendo. Cuando nace es un hacer del Señor. Cuando vive 30 años antes de su vida pública, aunque parece que no hace nada, está haciendo mucho. Está esperando el momento oportuno para empezar su predicación. Era el único que no necesitaba ni un segundo para prepararse. Y se quedó 30 años en esa, dijéramos, en esa sombra, en ese silencio, en esa aparente inactividad, para que nosotros entendamos que las cosas importantes hay que prepararlas durante mucho tiempo. Y no había nada más importante que la predicación de su evangelio. Pero pues en eso estaba también metido, por decir, para que lo entendamos, estaba también metido Juan Bautista, que es, si nos atenemos al texto evangélico, unos 6 meses mayor que él. Y Juan Bautista sí necesitaba una preparación para su misión. Y no podía empezar esta misión a los 15 años. Por eso, en la madurez de Juan, predica el bautismo del Señor en el Jordán. Y es el lugar, el momento y el signo que el Señor va a cumplir cuando se encuentren por primera vez el Bautista y Jesús. Pero es un hacer del Señor. Bautizarse es un hacer del Señor. Las predicaciones del Señor, los milagros del Señor, los desplazamientos del Señor son su hacer. Siempre está haciendo algo. El momento más elevado del hacer del Señor, pues puede ser su oración en su vida normal, y ciertamente su pasión, su muerte y su resurrección son los puntos más importantes de su hacer, de su obra. Y todo esto que el Señor hace, solo Él lo puede hacer. Nacer por nosotros en Belén, solo Él lo pudo hacer. Y lo eligió así. Vivir durante 30 años antes de su vida pública en las condiciones en las que vivió, solo Él lo pudo hacer. Darnos las bienaventuranzas, resucitar a Lázaro y todo lo demás que lo vemos hacer, solo Él lo pudo hacer. Y lo bello de una vida humana es que haya un hacer continuado y fecundo. Y cada minuto de la vida del Señor es un modelo extraordinario de un hacer sereno
de un hacer bien centrado, de un hacer fecundo. Pero hay un segundo hacer, que es el hacer. Y este hacer, ¿qué significa? Significa saber delegar a otros lo que los otros pueden hacer. Supongamos que yo soy un gran empresario y que como gran empresario tengo, por decir algo, 10 empresas, parecidas o no parecidas, pero ya no me alcanzan los minutos del día. Y si yo quiero que eso siga creciendo y no puedo sacar más minutos cada día, tengo que hacer una lista, supongamos de 30 cosas importantes, y ver de esas 30 cosas importantes las 10 que solo yo puedo hacer y las 20 que puedo, conviene y es una obligación delegar. Porque de esa forma mi hacer se multiplica. Ya no soy solo yo el que me muevo, subo, bajo, entro, salgo, llamo, recibo llamadas, sino son 5 personas más, 10 personas más, a las que yo les enseño qué es lo que tienen que hacer y me encargo de que hagan lo que yo quiero que hagan. Y así hago hacer a los demás, me multiplico en mis capacidades, consigo mejor lo que voy buscando y todos estamos en paz y sin sobregirarnos en actividades ni en estrés y en todo lo que pueda venir después de esto. El Señor hace hacer. Lo que les dije, esos ejemplos de corresponsabilidad, ahí están. Pero hay otros momentos también. Recuerden ustedes, por ejemplo, antes de entrar a Jerusalén el domingo de Ramos, manda a 2 de sus discípulos a que le busquen un pollino y se lo traigan. Ahí está claramente indicado cómo el Señor sabe distinguir lo que puede hacer otro, que lo haga otro. Y otro momento, el Jueves Santo. Fíjense también aquí para que vean cómo los apóstoles van entendiendo lo que significa la corresponsabilidad. Si en el pasaje de la primera multiplicación de los panes ellos optaban por la solución fácil de mándanos y que se encuentren lo que tengan que comer, aquí no. Aquí le dicen 2 de los mismos apóstoles: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿Entendieron? Y el Señor les dice: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que está cargando un cántaro en la cabeza. Síganlo, fíjense lo preciso que es. Síganlo. En la casa donde entren, díganle al dueño: el Señor tiene necesidad. ¿Dónde tienes preparada la sala para que yo tenga la cena pascual? Y añade: les mostrará en un segundo piso una sala amplia y dispuesta, preparen allí. Vean entonces cómo el Señor hace hacer. Y en tercer lugar, el tercer hacer es dejar hacer, que significa reconocer que los demás son capaces, reconocer que los demás han aprendido, reconocer que los demás tienen puesta la camiseta por los ideales que yo he estado inculcándoles y dejarles campo, posibilidad, tiempo, espacio para que ellos hagan, siguiendo, dijéramos así, los ideales, siguiendo la jerarquía de valores, siguiendo los sistemas que han aprendido viéndome hacer y haciendo cosas que yo les he pedido que hicieran.
Es decir, estos tres haceres son un auténtico secreto de eficacia, son un auténtico secreto de serenidad, de progreso, de armonía, porque cuando yo dejo que una persona haga, significa que confío en ella. Y si confío en ella, ella va a hacer con gusto lo que aprendió de mí y mucho más, porque Dios a cada persona le ha dado unas cualidades que son las de ella y que pueden perfectamente sumarse en un proyecto, como puede ser una familia, o como puede ser una empresa, o como puede ser cualquier actividad conjunta o un apostolado. Vean por eso cómo es importante, primero, caer en la cuenta de que Jesús no trabaja a lo loco cuando está formando a sus apóstoles, de que Jesús tiene un plan, de que Jesús sigue unos principios, y en concreto este principio de los tres haceres es muy claro y es muy enriquecedor y es muy oportuno. Y si caemos en la cuenta de esto, tenemos que ver cómo lo tenemos nosotros catalogado esto, si es que lo hemos pensado, o cómo lo podemos ir concretando en nuestra propia vida. Y no solo en la propia vida, en la vida de la propia familia, en mi apostolado, en mi empresa o en lo que vaya haciendo. O hasta en un viaje, porque en un viaje también hay muchas cosas que se pueden ir haciendo y se tienen que ir haciendo, y no es necesario que una sola persona de 20 haga absolutamente todo. En otras palabras, no conviene que una persona sea simultáneamente soldado, general y cocinero. Que el soldado sea soldado, está bien. Que el general sea general, está bien. Y que el cocinero haga su trabajo. Seguramente el general tiene que fijarse en su hacer que el soldado y el cocinero funcionen, pero no tiene por qué sustituirlos en eso. Cada uno es mejor en su campo y todo el conjunto pues es mucho mejor cuando cada uno de los participantes entran y aportan sus cualidades, su tiempo, sus saberes, todo. Y fíjense, así es de bonita, y esto es un aspecto bellísimo de la Iglesia. En la Iglesia, Cristo fue el que la fundó. 3 años estuvo fundamentalmente Él haciendo. Los apóstoles fueron aprendiendo a hacer. El Señor les hizo que hicieran algunas cosas y luego los envía al mundo y los deja hacer. Y el desarrollo de la Iglesia es en el fondo un fruto de este Jesús que enseñó a los apóstoles a hacer cosas y que les encargó que hicieran esas cosas y los dejó hacer. Por eso la Iglesia tiene características de Pedro y de Pablo y de Juan, y tiene elementos aportados por Lucas y por Marcos, y por eso la Iglesia después se va difundiendo por todo el mundo, y por eso la Iglesia habla todos los idiomas más o menos que se hablan en el mundo. Cuando venía de viaje en una emisora que es Radio Imagen, algunas veces la escucho, dan en algún momento cápsulas como de cultura, 2 frases, y hoy decían lo siguiente, me llamó la atención, que en Europa, de 10 millones de kilómetros cuadrados, hay fundamentalmente 3 familias de lenguajes, de lenguas, solo 3. Y dijo que en Nueva Guinea había
por lo menos unas 1000 lenguas. Y cada lengua es un auténtico enriquecimiento y una manifestación del potencial de la inteligencia humana, que organiza una realidad, la expresa y la va desarrollando. Bueno, esto era a propósito del hacer, de los 3 haceres. Analicemos en nuestra vida, en nuestra casa, cómo andan esos 3 haceres. Muchas veces somos celosos y no dejamos hacer. Queremos tenerlo todo tan bajo nuestro control que si no lo hacen según todas las cláusulas de nuestra voluntad, no estamos contentos. Y no debería ser así, más bien deberíamos contentarnos de que otros llegaran a los fines que nosotros les proponemos a una manera distinta de la que nosotros hemos pensado. Bueno, les quería hacer caer en la cuenta, a modo de respuesta de alguna pregunta que me han hecho, del contenido de un texto que les envié ayer al grupo de los círculos del miércoles. Vean en esto actitudes católicas y actitudes de personas excesivamente abiertas a religiones orientales que se han puesto de moda más o menos en distintas zonas, lugares y momentos. Los católicos no necesitamos buenas energías. Tenemos oraciones y bendiciones. Lo de buenas energías está en relación con una especie de panteísmo donde todos somos parte de las energías del universo y nos despersonalizan y nos quitan nuestra conciencia y nos quitan nuestra libertad. Y como católicos, antes que católicos somos hombres bien formados, pues sabemos que un hombre bien formado, dentro de sus valores, tiene el valor religioso. Y el valor religioso lo eleva, lo dignifica, lo potencia, lo enriquece. Y que ese valor religioso se manifiesta en oraciones y en bendiciones, no con meras energías cósmicas. Segundo, nuestra vida no está sujeta a un karma, sino a la infinita misericordia de Dios. El karma es una especie de destino del que cada uno de nosotros es esclavo y quiera o no quiera se tiene que cumplir. ¿Y dónde entonces queda la libertad de la persona? Y dentro de la libertad de la persona, la posibilidad de acertar y la posibilidad de equivocarse. Y para redimir a la persona equivocada, la misericordia infinita de Dios. Por eso nuestra vida está sujeta o es beneficiaria de la infinita misericordia de Dios y no del karma. Los católicos no necesitamos comenzar el día saludando al sol. Y recuerden cómo hay todo esto, como en el solsticio de primavera y de otoño, en Chichén Itzá y en Teotihuacán, en otros lugares, hay personas que están adorando al sol, como si fuera el sol una divinidad. De suyo, en el pasado remotísimo, sí, se adoraba al sol como manifestación de un poder enorme, luminoso, y que aportaba beneficios a la tierra. Pero pues eso es en una mentalidad primitiva, en una mentalidad precristiana, porque cuando Dios nuestro Señor se hizo hombre por nosotros y nos dijo, recuerden, lo decía en el Evangelio de hoy, yo soy la luz del mundo. ¿Qué necesitamos nosotros? La luz del sol.
Es verdad que hay un contexto en el que sí la necesitamos, pero porque Dios quiso que fuera así. Pero es mucho más inteligente adorar al creador del sol, de la luz del sol, que al sol. No necesitamos tener buenas vibras, porque tenemos los sacramentos. Los sacramentos que nos traen la luz de Dios, la paz de Dios, el alimento de Dios, son realmente los que nos hacen a nosotros estar alegres, optimistas, positivos en cada uno de los momentos de nuestra vida, aunque nos esté visitando el dolor y la prueba y el sufrimiento. Entonces los sacramentos, que son fuentes de vida que nos ayudan a vivir en plenitud, la fe, la esperanza y el amor a Dios. Vean entonces cómo hay, siempre los ha habido, se nota también ahora, dos estilos de vida. El estilo de vida del creyente, que tiene unas certezas que le dan solidez, que le dan acierto, que le dan madurez, que le dan constancia, que hacen su vida fecunda. Y después otras modas que pueden vestirse como religiones orientales, o pueden vestirse como religiones africanas, o pueden vestirse como New Age, o pueden vestirse como lo que sea. Pero al fin y al cabo son modas superficiales, pasajeras y equivocadas. Solo Cristo pudo decir, y lo dijo clarito para nosotros: yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de